A lo largo de los siglos, pocas figuras han sido envueltas en un silencio tan persistente como el que rodea el final de la vida de María Magdalena. Su presencia en los relatos del cristianismo primitivo es firme, contundente e imposible de ignorar. Aparece en todos los evangelios canónicos, es mencionada como discípula cercana. Es testigo directo de la crucifixión. Y según los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fue la primera persona en ver al Cristo resucitado. Ese solo hecho, dentro de cualquier contexto histórico religioso, debería haber asegurado que su nombre se convirtiera en uno de los pilares indiscutibles de la memoria eclesiástica. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Mientras la tradición cristiana preservó con detalle el destino de Pedro, Pablo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Santiago, la huella biográfica de María Magdalena se disolvió en un vacío inquietante. No existe registro oficial de cuándo murió, dónde pasó sus últimos años, quiénes fueron sus discípulos, si dejó escritos o si fue honrada por las primeras comunidades. La desaparición de estos datos no es casualidad histórica, contrasta demasiado con la obsesión documental de la Iglesia primitiva, que se esforzó por rastrear incluso episodios menores de la vida de figuras secundarias. Este contraste es tan profundo que numerosos académicos, entre ellos Karen King, Harvard, François Bobon, Harvard Divinity School, Elaine Pagels, Princeton, Geza Vermes, Oxford, y Bart Ehrman, UNC Chapel Hill, lo consideran parte de un patrón más amplio, la selección intencional, no siempre neutral, de qué voces serían preservadas y cuáles serían marginadas al construir la identidad doctrinal del cristianismo naciente. Los evangelios apócrifos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, revelaron que existieron múltiples corrientes de cristianismo primitivo, algunas centradas en experiencias místicas y visiones, otras en jerarquías y estructuras institucionales. En este panorama diverso y a veces conflictivo, María Magdalena emerge como una figura clave en ciertos movimientos que priorizaban el conocimiento interior gnosis, lo cual chocó directamente con el modelo eclesiástico que finalmente prevaleció. Antes de examinar las posibles versiones de su desaparición, debemos entender el contexto histórico. El siglo I fue un periodo convulso para los seguidores de Jesús. Jerusalén estaba bajo dominio romano. La destrucción del templo en el año 70 de nuestra era fracturó profundamente las comunidades judías y cristianas, y cada grupo buscaba definir qué significaba ser discípulo del Nazareno tras la crucifixión. Los evangelios se escribirían décadas más tarde, cuando la memoria oral ya estaba filtrada por tensiones internas, disputas de autoridad y necesidades políticas. Sabemos, por ejemplo, que los Hechos de los Apóstoles, atribuido a Lucas, narra con detalle numerosos episodios de los discípulos, pero elimina abruptamente a figuras que en los evangelios habían sido prominentes. María Magdalena es una de ellas, aparece en el comienzo del relato como parte del círculo cercano, pero desaparece de manera repentina. Las cartas de Pablo, escritas incluso antes de los evangelios, mencionan mujeres líderes como Febe, Priscila, Lidia, Evodia y Síntique, pero nunca mencionan a María Magdalena, un silencio extremadamente llamativo, considerando su papel central en la tradición evangélica. Comprender este silencio exige examinar también el funcionamiento de la censura religiosa en los primeros siglos. Y aquí hay hechos comprobados. La Iglesia primitiva suprimió activamente evangelios considerados doctrinalmente peligrosos, confiscó manuscritos, ordenó quemas públicas, persiguió a maestros con interpretaciones divergentes y adjudicó la categoría de hereje a todo aquel que cuestionara la estructura emergente de autoridad episcopal. Esto no es teoría conspirativa. Está documentado por autores patrísticos como Ireneo de León, Tertuliano, Epifanio de Salamina y Orígenes, quienes escribieron obras enteras combatiendo movimientos cristianos alternativos. Los concilios, como el de Nicea 325 Constantinopla, 380, y una Calcedonia, 451, y otros, definieron dogmas oficiales, mientras dejaban fuera miles de páginas de tradición cristiana primitiva. Este proceso, aunque teológicamente justificado por sus líderes, implicó una pérdida inmensa de diversidad espiritual e intelectual. En ese ambiente, María Magdalena se convirtió en un personaje incómodo. Los textos gnósticos,
incluyendo el Evangelio de María, el Pistis Sophia, el Evangelio de Felipe y el Diálogo del Salvador, la retratan como receptora de revelaciones especiales y como figura de liderazgo espiritual. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, preservado en copto en Nag Hammadi, la describe como compañera coinginos de Jesús, término que en griego puede significar acompañante espiritual, colaboradora ministerial o incluso pareja, aunque los académicos coinciden en que su significado en este contexto es ambiguo y no necesariamente marital. Sin embargo, la presencia de este término ya bastó para generar siglos de interpretaciones, discusiones y censuras. No porque implicara romance, algo que ningún texto antiguo afirma explícitamente, sino por lo que insinuaba que Magdalena tenía una posición de proximidad y autoridad que no dependía de Pedro ni de los 12. Esta tensión aparece claramente en un fragmento del Evangelio de María, donde Pedro cuestiona la legitimidad de sus visiones. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer en secreto sin nuestro conocimiento? Esta reacción revela un conflicto real que existía en la iglesia primitiva. ¿Quién tenía la autoridad para enseñar, interpretar y guiar? No es casual que en los siglos siguientes escritores como Tertuliano, Jerónimo y Agustín promovieran la idea de que las mujeres no podían ejercer autoridad espiritual pública. El silenciamiento de María Magdalena fue parte de este proceso más amplio. La transformación de su figura en una pecadora arrepentida, promovida en el siglo VI por el Papa Gregorio Magno, en una homilía que mezcló 3 mujeres diferentes de los evangelios en una sola, consolidó su imagen distorsionada durante casi 1400 años. Esta interpretación nunca estuvo en los textos bíblicos. Fue una construcción teológica con un propósito claro: rebajar la autoridad histórica de una mujer líder en los orígenes del cristianismo. Ahora bien, ¿qué pasó realmente con María Magdalena después de la resurrección? Los evangelios se detienen después de su testimonio ante los apóstoles. A partir de ahí, la historia oficial se fragmenta en tradiciones regionales: la ortodoxa griega, la latina medieval, la copta egipcia, la etíope, la francesa provenzal, la siriaca y la gnóstica. Cada una preserva un eco diferente. Y lo más inquietante, ninguna coincide por completo con otra. Esto es extremadamente raro en la geografía antigua, donde la Iglesia buscaba unificar relatos para evitar conflictos doctrinales. El caso de Magdalena es la excepción. Su figura se dispersa en narrativas inconexas, contradictorias, en ocasiones verosímiles y en ocasiones simbólicas, como si su memoria hubiera sido deliberadamente desmantelada y distribuida para evitar la consolidación de una tradición fuerte en torno a ella. Antes de analizar estas versiones, debemos contextualizar la tradición francesa provenzal, una de las más persistentes en Europa occidental. En el sur de Francia existen desde el siglo V lugares de culto dedicados a María Magdalena, no a una pecadora anónima, sino específicamente a la discípula de Jesús, como la cueva de Saint-Baume y la ciudad de Saint-Maris de la Mer. La arqueología confirma que estos lugares fueron centros de peregrinación muy antiguos, anteriores incluso a la formalización de muchas rutas de peregrinación medievales. Manuscritos como la Leyenda Aurea de Jacobo de Vorágine, siglo XIII, aunque medievales y con elementos legendarios, se basan en tradiciones monásticas más antiguas que rastrean una presencia magdaleniana en Provenza desde al menos el siglo V. Si bien la historicidad literal de su viaje en barco sin velas no puede ser demostrada, lo que sí es históricamente verificable es que comunidades cristianas tempranas veneraron estos lugares como asociados a su memoria, lo cual indica que existió una tradición independiente a Roma que ubicaba a Magdalena en Francia. El vacío documental en los textos oficiales contrasta con la riqueza de estas tradiciones periféricas. Y en un contexto donde la Iglesia institucional buscaba consolidar una estructura centrada en Roma, es comprensible que relatos que exaltaban a una figura femenina independiente fueran relegados. No porque fueran necesariamente falsos, sino porque competían con la narrativa que otorgaba autoridad exclusiva a los apóstoles varones, especialmente Pedro. María Magdalena, así, se transforma en una figura liminal, aparece en los márgenes de la historia, en las leyendas populares, en manuscritos monásticos, en tradiciones orales de comunidades perseguidas como los gnósticos, y más tarde los cátaros, en relatos medievales franceses, y en textos apócrifos escondidos durante siglos. Su ausencia en la historia oficial no es una prueba de inexistencia, sino un indicio del conflicto que su memoria generó.
Aquí comienza el misterio que analizaremos en profundidad. ¿Por qué una figura tan esencial desapareció justo cuando su rol debía fortalecerse? ¿Por qué su memoria quedó asociada a tradiciones fragmentarias? ¿Qué enseñanzas preservaba que resultaban tan incómodas para la estructura eclesial naciente? Y sobre todo, ¿qué revelan estas tradiciones sobre su final? Esta primera parte abre el escenario necesario para investigar con rigor cada pista, cada tradición y cada documento. A partir de aquí entraremos en las tres versiones históricas principales sobre su muerte, examinando no solo lo que dicen, sino por qué fueron silenciadas. Para comprender el destino final de María Magdalena debemos adentrarnos en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Jesús, un periodo del que solemos tener una imagen simplificada, casi romántica, como si la comunidad cristiana hubiese nacido unida, homogénea y guiada por un mismo espíritu. La realidad histórica es completamente distinta. Los estudios de expertos como James Dongidan, Raymond Estep Brown, Richard Bauckham, Bart Ehrman y Elaine Pagels coinciden en que el siglo I estuvo marcado por tensiones profundas entre diferentes interpretaciones del mensaje de Jesús. Existían disputas abiertas entre comunidades judaizantes y helenistas, entre discípulos que habían conocido personalmente a Jesús y predicadores como Pablo, cuya teología se desarrolló a partir de visiones y revelaciones místicas. Este fue un periodo en el que ninguna autoridad estaba plenamente establecida, y todos competían por definir qué significaba verdaderamente ser seguidor del Cristo resucitado. En este contexto inestable, María Magdalena aparece como una figura con un peso espiritual que las fuentes oficiales reconocen de forma indirecta, pero nunca describen completamente. Su protagonismo en la mañana de la resurrección no es un detalle anecdótico, es un núcleo fundacional de la fe cristiana. La tradición más antigua, la preservada en el Evangelio de Juan, considerado por muchos historiadores como una ventana privilegiada hacia las memorias comunitarias, describe cómo Jesús llama a María por su nombre, María, y ella responde, Rabuní, que significa maestro. Ese diálogo breve ha sido interpretado durante siglos como una intimidad espiritual única, una relación de discipulado directo, que no encuentra equivalente en ningún otro discípulo. María no necesita explicaciones, lo reconoce por la voz, no necesita pruebas físicas, la relación que tenían era interior, profunda, inmediata. A partir de ese momento, según Juan 20 y 17-18, que Jesús le da un encargo solemne: ve y di a mis hermanos. Este mandato, que la tradición cristiana temprana transformó en el título Apóstol de los Apóstoles, la sitúa como puente entre el Cristo resucitado y el resto de la comunidad. No se trata de un detalle menor. En el mundo antiguo, una mujer proclamando una revelación divina era algo revolucionario y potencialmente conflictivo. Esta tensión aparece en la literatura apócrifa, donde se registra la resistencia de algunos discípulos varones a aceptar la autoridad espiritual de María. El conflicto que observamos en el Evangelio de María, cuando Pedro cuestiona si Jesús realmente podría haber revelado enseñanzas en secreto a una mujer, no es una invención tardía, sino un reflejo de debates reales que agitaron a las primeras comunidades. Si seguimos la pista histórica después de la resurrección, las tradiciones antiguas nos sitúan en un escenario donde María Magdalena continúa participando activamente en la vida de los seguidores de Jesús. En algunos textos se la vincula con las comunidades de Galilea, en otros, con la de Jerusalén. En otros, aparece junto a Juan, la Virgen María y un pequeño grupo que habría abandonado la ciudad antes de la destrucción del templo. Nada de esto es extraño. Los primeros cristianos vivían con movilidad constante, buscando comunidades seguras, huyendo de persecuciones, predicando donde podían y preservando manuscritos y tradiciones orales que se transmitirían entre casas, aldeas y pequeñas sinagogas. Sin embargo, es en este mismo periodo cuando comienza a formarse una estructura de liderazgo centralizada. Hechos de los Apóstoles presenta a Pedro como figura principal en los primeros años, seguido posteriormente por la expansión paulina entre los gentiles. Pero este retrato, escrito décadas después, omite otras figuras de liderazgo, entre ellas a María Magdalena. Y no es el único caso. La historiografía de los primeros siglos del cristianismo nos muestra un patrón repetitivo. Mujeres prominentes desaparecen de los registros conforme aumenta la institucionalización. Las iglesias domésticas dirigidas por mujeres, tan comunes en la época de Pablo,
fueron lentamente absorbidas por la estructura episcopal masculina que emergió en el siglo II. En este punto entra en escena un nuevo elemento histórico fundamental: la consolidación del canon bíblico. Los evangelios, que incluían perspectivas más místicas, más simbólicas o más centradas en revelaciones personales, como los textos gnósticos, fueron descartados deliberadamente. Los evangelios que daban protagonismo a figuras femeninas o que describían tensiones internas entre discípulos fueron marginados, no porque fueran menos antiguos. Algunos estudios sugieren que ciertos dichos de Jesús preservados en textos gnósticos podrían ser muy tempranos, sino porque no servían a la estructura teológica que se consolidaba. La exclusión del Evangelio de María del canon oficial es un ejemplo claro. El manuscrito encontrado en 1896, escrito en copto, es una copia del siglo V-Semínco, pero su contenido, según diversos especialistas, refleja tradiciones que podrían remontarse al siglo II o incluso finales del IBE. En él encontramos enseñanzas sobre el ascenso del alma y el conocimiento interior, conceptos comunes en teologías mistéricas judaicas y helenísticas contemporáneas. No hay nada en este evangelio que contradiga directamente a los evangelios canónicos. Sin embargo, su énfasis en la revelación interna sin mediación institucional era incompatible con la autoridad episcopal que se establecía en Roma. Por ello fue suprimido, no destruido del todo, porque los gnósticos lo copiaron y escondieron, pero sí excluido del cristianismo dominante. Esta marginación explica por qué la figura de Magdalena se fragmenta en múltiples tradiciones posteriores. Algunas comunidades afirmaban que vivió en Jerusalén hasta su vejez, otras que viajó a Éfeso, otras que evangelizó regiones del Mediterráneo oriental. En la tradición copta, por ejemplo, es considerada una figura santa con culto propio. En la tradición etíope aparece como discípula iluminada cuyos conocimientos espirituales eran equiparables a los de los apóstoles. En la tradición siríaca, ciertos himnos la mencionan indirectamente como mensajera de la resurrección con autoridad especial. Y en la tradición griega ortodoxa, su memoria se asocia estrechamente con la de Juan, lo cual sugiere una comunidad que preservaba ambos testimonios. Todas estas tradiciones coinciden en un punto fundamental: María Magdalena siguió siendo activa y respetada después de la resurrección. Su memoria no se diluyó de inmediato. Esto significa que en algún momento, entre los siglos IBLE y IV Variades, ocurrió un proceso de silenciamiento, no uno accidental, sino uno que se refleja en decisiones conciliares, en la interpretación patrística y en la construcción de la liturgia oficial. Este proceso implicó reemplazar su imagen de apóstol por la de pecadora arrepentida. No hay ninguna base textual en los evangelios para esta transformación. Proviene de una interpretación específica y tardía, consolidada en el siglo VI por Gregorio Magno. La motivación era evidente: neutralizar su autoridad histórica para evitar que se usara como precedente en debates sobre el liderazgo femenino. El siguiente paso en la construcción del misterio es la fragmentación geográfica de sus posibles destinos. Para comprender esto, debemos examinar las rutas de desplazamiento de los primeros discípulos. Sabemos por fuentes antiguas, incluyendo a Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría y tradiciones episcopales regionales, que los apóstoles y discípulos viajaron ampliamente por el Mediterráneo. Pedro fue a Roma, Juan a Éfeso, Tomás hacia Siria e India, Andrés a Grecia, Felipe hacia Frigia, Marcos a Alejandría. No es extraño, por tanto, que tradiciones también ubicaran a María Magdalena en caminos similares. Su silencio en los textos oficiales no implica inactividad. Al contrario, es más probable que su ausencia se deba a la eliminación de relatos incómodos que describían una figura femenina con autoridad equivalente a la de los apóstoles varones. A partir del siglo V, cuando el cristianismo se convierte oficialmente en religión dominante y la Iglesia consolida su poder, comienza a aparecer un patrón revelador. Regiones como Egipto, Siria, Anatolia y el sur de Francia mantienen tradiciones sobre Magdalena que son independientes entre sí. Esto es extremadamente importante desde un punto de vista histórico, porque cuando tradiciones tan diferentes coinciden en la relevancia de una misma figura, suele significar que se basan en un recuerdo común temprano que fue eliminado del relato oficial. La tradición de Provenza, por ejemplo, tiene elementos simbólicos, pero conserva datos consistentes
una comunidad que veneraba una cueva desde el siglo V, un santuario que aparece en escritos de peregrinos, reliquias mencionadas en crónicas medievales y testimonios de monjes que afirmaban custodiar una tradición muy antigua sobre su llegada. Es imposible determinar hasta qué punto este relato es literal, pero sí podemos afirmar que no surgió de la nada. Representa una memoria colectiva que sobrevivió en los márgenes del poder eclesiástico. Mientras tanto, en Oriente, la tradición de Éfeso describe a María Magdalena, viviendo sus últimos años junto a Juan. Esta tradición se conserva en manuscritos ortodoxos, en escritos bizantinos y en himnografía eclesial. No surge de leyendas medievales, sino de tradiciones litúrgicas y monásticas antiguas. El hecho de que Occidente haya ignorado o minimizado esta tradición tiene motivos claros. Una mujer anciana, respetada, viviendo y enseñando junto al discípulo amado, en una relación de igualdad espiritual, desafiaba el relato romano centrado en Pedro. La tercera gran línea histórica, la que vincula a María Magdalena con enseñanzas esotéricas, surge de los textos gnósticos. Allí no se habla de su muerte, pero sí de conflictos que permiten entender por qué ciertos grupos posteriores, como los cátaros del sur de Francia, la reivindicaron como guardiana de enseñanzas prohibidas. Estos textos la muestran como figura de sabiduría, como discípula que comprende misterios que otros no comprenden, como maestra espiritual, cuya interpretación de las palabras de Jesús es más profunda que la de Pedro o Andrés. Para la teología institucional, este retrato era inaceptable. Todo esto nos lleva a un punto inevitable. La ausencia de información oficial sobre su muerte no puede interpretarse como pérdida accidental. El silencio es demasiado uniforme, demasiado perfecto, demasiado conveniente. En una época en la que se registraron con precisión incluso detalles menores de mártires locales, resulta inexplicable que la primera testigo de la resurrección desapareciera sin dejar rastro, a menos que ese rastro fuera borrado. Antes de explorar las tres versiones históricas principales sobre su muerte, Éfeso, Roma y Provenza, debemos entender un último elemento, el contexto político-teológico del siglo V. Este fue el periodo en el que los concilios ecuménicos consolidaron dogmas cristológicos y mariológicos, y especialmente el concilio de Éfeso 431 a, que declaró oficialmente a María, Madre de Jesús, como Theotokos. Este concilio, celebrado precisamente en Éfeso, eclipsó cualquier tradición local sobre María Magdalena. No se trató de un acto de malicia explícita, sino de una consecuencia lógica. La elevación doctrinal de una figura femenina implicaba la sombra de la otra. Solo podía existir un modelo femenino oficial. La figura contemplativa, pura, maternal y completamente sumisa, encajaba en el ideal eclesiástico. La discípula independiente, que enseñaba sin autorización episcopal, no. Este es el punto preciso donde la historia de María Magdalena se fractura y desaparece. La institucionalización del cristianismo necesitaba eliminar toda competencia simbólica, y Magdalena, como maestra espiritual independiente, era incompatible con el proyecto político y teológico que Roma estaba construyendo. Para adentrarnos en las posibles versiones de la muerte de María Magdalena, necesitamos comprender primero el ambiente sociopolítico y religioso en el que estas tradiciones surgieron y evolucionaron. Ningún relato sobre su final aparece aislado, cada tradición emerge de una comunidad concreta, con tensiones específicas y con una memoria colectiva moldeada por persecuciones, migraciones, rivalidades doctrinales y silencios impuestos. Cuando analizamos la historia del cristianismo primitivo, observamos que las narraciones sobre los destinos de sus discípulos rara vez son meros registros biográficos, son también respuestas teológicas, afirmaciones de legitimidad y preservaciones de identidad. Este patrón es fundamental para interpretar las tres grandes versiones históricas sobre el fin de María Magdalena, porque todas ellas nacen en comunidades que tenían razones muy particulares para proteger, transformar o encriptar su memoria. Antes de entrar en cada una, conviene recordar que la transmisión de historias sobre los primeros discípulos no se dio a través de líneas estables de documentación continua. Durante los siglos I al III mente, la mayoría de los relatos sobre figuras cristianas circulaban de forma oral en comunidades dispersas por un Mediterráneo convulsionado. Estas comunidades fueron experimentando eventos traumáticos
que afectaron directamente su capacidad para preservar archivos, persecuciones imperiales intermitentes, hostilidad de autoridades locales, tensiones con el judaísmo rabínico naciente, conflictos entre facciones cristianas, incendios urbanos, guerras civiles romanas y la destrucción de centros intelectuales como Alejandría. En ese contexto, la memoria no era un lujo, era un acto de resistencia. Y cuando una figura era percibida como peligrosa o como competencia teológica, su memoria podía ser modificada, minimizada o directamente borrada. El caso de María Magdalena destaca especialmente porque su desaparición no encaja con los patrones habituales. La desaparición de datos suele afectar a figuras marginales, no a una mujer que, según todos los evangelios, fue testigo ocular del evento fundacional del cristianismo, la resurrección. La lógica histórica nos conduce a una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que una figura tan central terminara en un limbo de tradiciones contradictorias? La explicación más plausible, apoyada por numerosos estudios contemporáneos, es que su memoria fue objeto de un proceso intencional de desarticulación, fragmentación y sustitución simbólica. Y precisamente esa fragmentación es la que dio origen a las tres tradiciones principales sobre su muerte. La primera tradición, la que la sitúa en Éfeso, proviene del ámbito oriental, especialmente de la Iglesia ortodoxa. Según esta línea narrativa, María Magdalena habría acompañado a Juan, el discípulo amado, y a la Virgen María a Éfeso, ciudad portuaria de Asia Menor, centro intelectual importante del mundo greco-romano. Esta versión tiene raíces antiguas, proviene de escritos bizantinos, himnografía litúrgica y homilías que describen su presencia en la región. Es relevante que esta tradición haya sido preservada específicamente en Oriente, donde la figura de Juan tenía un peso especial. En Éfeso existía una comunidad cristiana que se consideraba heredera directa del testimonio joánico. Ellos veían en Juan no solo a un testigo de la resurrección, sino al depositario de una visión teológica elevada, contemplativa y profundamente simbólica. En este marco, la presencia de María Magdalena junto a él adquiere sentido, dos figuras que en los evangelios aparecen asociadas de manera íntima al misterio de la resurrección y del Cristo glorificado. Esta tradición describe a Magdalena envejeciendo en paz, transmitiendo enseñanzas y manteniendo una vida espiritual profunda. Su tumba en Éfeso habría sido venerada durante siglos, hasta que las supuestas reliquias fueron trasladadas a Constantinopla. Aunque algunos elementos de esta tradición están claramente influidos por desarrollos posteriores, el trasfondo histórico tiene verosimilitud. Éfeso fue un destino real para numerosos discípulos, y la comunidad joánica era conocida por preservar tradiciones fuera de las estructuras romanas. Sin embargo, en Occidente, esta tradición fue sistemáticamente minimizada, porque implicaba una figura femenina venerada como maestra en una ciudad clave del cristianismo primitivo, lo cual iba contra la narrativa que Roma estaba consolidando. La segunda tradición, la que la ubica en Roma, muerta como mártir durante las persecuciones neronianas, tiene características muy diferentes. Surge del ámbito de los textos apócrifos y de tradiciones cristianas de los siglos II y III, marcadas por un contexto de persecución imperial y por una fuerte valorización del martirio como sello de autenticidad. Según esta línea de relatos, María Magdalena habría viajado a Roma, posiblemente para interceder ante el emperador o para apoyar a Pedro y Pablo, que ya estaban predicando allí. Las persecuciones de Nerón, iniciadas tras el incendio de Roma en el año 64 Marasemón, fueron brutales y afectaron especialmente a los seguidores de una secta judía emergente, los cristianos. Algunos relatos afirman que Magdalena fue arrestada y ejecutada durante estos eventos, posiblemente crucificada, decapitada o arrojada a las fieras. Es importante señalar que esta tradición aparece en comunidades que valoraban enormemente el testimonio del martirio como signo de autoridad espiritual. En este contexto, presentar a María Magdalena como mártir equivalía a situarla al nivel de los apóstoles principales y validar su papel como líder. Sin embargo, esta imagen entraba en conflicto con la versión institucional occidental, que deseaba presentar un cristianismo fuertemente patriarcal, en el que la heroína principal fuera la Virgen María en su rol materno, no una mujer independiente cuya muerte heroica pudiera inspirar veneración pública. Por esta razón,
La tradición del martirio magdaleniano fue progresivamente relegada a los márgenes, absorbida por textos que posteriormente serían catalogados como apócrifos, y finalmente silenciada. La tercera tradición, la más polémica y censurada, emerge de las comunidades del sur de Francia, especialmente de aquellas asociadas al catarismo, que floreció entre los siglos XI y XIII. Según esta línea narrativa, María Magdalena habría sido víctima de una eliminación deliberada ordenada por facciones cristianas que la veían como una amenaza doctrinal. Aquí es fundamental distinguir entre historia documentada y tradición heredada. Aunque no existe evidencia concreta de que fuera asesinada, sí existe abundante evidencia histórica de que en los primeros siglos, los conflictos entre facciones cristianas podían llegar a la violencia. Las cartas de Pablo, los escritos de Ignacio de Antioquía y las denuncias de Ireneo y Tertuliano muestran que había tensiones intensas, acusaciones mutuas, excomuniones, divisiones y en ocasiones agresiones físicas. El catarismo heredó y reinterpretó estas tensiones. Para los cátaros, grupo ascético y profundamente espiritual, que fue brutalmente exterminado durante la Cruzada albigense en el siglo XIII, María Magdalena era símbolo de un cristianismo puro, interior, no mediado por instituciones. Representaba la conexión directa entre el alma y lo divino. En sus relatos, Magdalena muere envenenada en la cueva donde habría vivido sus últimos años, asesinada no por romanos, sino por emisarios de líderes cristianos de Jerusalén o Antioquía que la consideraban peligrosa. Aunque esta versión no puede tomarse literalmente como un hecho histórico documentado, sí refleja un patrón ampliamente demostrado. Cuando una figura representaba una interpretación espiritual contraria a la oficial, la Iglesia podía reaccionar con extrema severidad. Lo más significativo de la tradición cátara no es la acusación concreta, sino su coherencia simbólica con el proceso documentado de silenciamiento que sí sabemos que ocurrió. En este sentido, la versión cátara funciona como una metáfora histórica de una tensión real. María Magdalena representaba una espiritualidad interior, libre, individual, mientras que la Iglesia institucional representaba una espiritualidad mediada, jerárquica y controlada. La oposición es profunda, y los cátaros, herederos de tradiciones gnósticas, reconocían en Magdalena a una maestra de conocimiento interior, cuyas enseñanzas habían sido perseguidas desde los primeros siglos. La asociación entre perseguir sus enseñanzas y eliminarla físicamente surge de esta lógica histórica. Si comparamos las tres tradiciones, Éfeso, Roma y Provenza, observamos que todas coinciden en elementos cruciales. En todas, María Magdalena continúa enseñando después de la resurrección. En todas, su figura tiene una autoridad espiritual que se transmite a comunidades concretas. En todas, su memoria provoca tensiones con estructuras eclesiásticas emergentes. Y en todas, su final se convierte en objeto de disputa, ya sea para honrarla como santa anciana, mártir o mártir espiritual perseguida por sus propios hermanos de fe. El elemento común es la amenaza que su figura representaba para quienes buscaban consolidar un modelo de iglesia centralizada y masculinizada. Lo verdaderamente revelador es que ninguna tradición afirma que ella desapareció sin dejar discípulos o sin transmitir enseñanzas. Al contrario, en todas se habla de comunidades, seguidores, discípulos, visitantes, enseñanzas orales o escritas. Esto sugiere que, contrariamente a la narrativa oficial que la presenta como figura aislada y silenciosa, la memoria más antigua preservó una imagen muy diferente, la de una maestra. Y precisamente una maestra femenina independiente era algo que la Iglesia institucional no podía permitir que perdurara. Las tres versiones sobre su muerte no son contradicciones arbitrarias, son huellas de una memoria fragmentada por la censura. Cada comunidad conservó un pedazo del rompecabezas. Unas conservaron su sabiduría, otras su exilio, otras su rol en la tradición joánica, otras su presencia en tierra extranjera. Si unimos todas estas piezas, emerge una línea narrativa poderosa. María Magdalena siguió siendo una figura influyente después de la resurrección, y su memoria se convirtió en campo de batalla teológico. Su desaparición de los registros oficiales no fue un accidente.
fue el resultado de un proceso histórico complejo en el que su autoridad resultaba peligrosa para quienes estaban definiendo el rumbo del cristianismo institucional. Para comprender con precisión la tradición que sitúa a María Magdalena en Éfeso, debemos sumergirnos en la historia del cristianismo oriental, un universo espiritual que a menudo se analiza menos en Occidente, pero que conserva algunos de los testimonios más antiguos y sólidos sobre los orígenes de la fe cristiana. El cristianismo de Oriente, especialmente el que se desarrolló en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Siria, Palestina y Egipto, fue extraordinariamente diverso en sus primeros siglos. Era un cristianismo que coexistía con filosofías griegas, cultos mistéricos, prácticas judías y escuelas de pensamiento profundamente simbólicas. Y es en este mosaico donde encontramos varias fuentes que afirman que María Magdalena habría terminado sus días en Éfeso junto al apóstol Juan. Esta tradición, a diferencia de las otras, tiene raíces muy tempranas y se asienta sobre un contexto histórico verificable. Éfeso fue uno de los principales centros del cristianismo primitivo. No era una aldea perdida, sino una metrópolis cosmopolita con más de 200.000 habitantes, hogar de filósofos, escuelas teológicas, comerciantes, artesanos, esclavos y viajeros procedentes de todos los rincones del Imperio Romano. Su importancia cultural, política y religiosa la convirtió en lugar estratégico para la expansión cristiana. De hecho, es una de las 7 ciudades mencionadas en el Apocalipsis de Juan, Ap 2, 13 Ap, lo cual evidencia su relevancia especial. Entre las fuentes más influyentes que respaldan esta tradición se encuentra la obra de Hipólito de Roma, siglo III e uno de los escritores cristianos más prolíficos del período temprano. Aunque no menciona específicamente el final de María Magdalena, sí describe la fuerte presencia de Juan en Éfeso. Esto es importante porque, según numerosos estudiosos como Raymond Brown, John Mayer y Richard Bauckham, las tradiciones juánicas, es decir, todos aquellos círculos comunitarios que se identificaban con Juan, tendían a preservar una memoria espiritual distinta, más contemplativa, más simbólica y más centrada en la experiencia directa de Cristo. En varios textos apócrifos y tradiciones orales de la región, María Magdalena aparece vinculada a este tipo de espiritualidad, lo cual refuerza la idea de que sus enseñanzas podrían haber sido bien recibidas entre los discípulos de Juan. El testimonio más directo, sin embargo, procede de fuentes bizantinas posteriores, especialmente homilías, manuscritos litúrgicos y relatos hagiográficos que describen a María Magdalena viviendo sus últimos años en Éfeso, dedicada a la oración, a la enseñanza y a tareas caritativas. Aunque estos escritos datan de siglos posteriores, los historiadores consideran que se basan en tradiciones orales más antiguas, transmitidas dentro de comunidades que poseían memoria colectiva establecida desde el siglo I. La presencia de tumbas, reliquias y santuarios dedicados a ella en Éfeso también indica un culto muy antiguo. El Menologio de Basilio II Batiabo, un libro litúrgico bizantino del siglo X Partiabón, menciona explícitamente que María Magdalena murió en Éfeso y que sus reliquias fueron veneradas allí hasta su traslado a Constantinopla. Historiadores como Stephen Shoemaker y Susan Haskins subrayan un punto clave en el cristianismo oriental. María Magdalena nunca fue asociada con la imagen de pecadora arrepentida que surgió en Occidente. Y esta diferencia es crucial para comprender por qué la tradición de Éfeso fue minimizada por Roma. Para los cristianos de Oriente, ella era isapóstolos, es decir, igual a los apóstoles, un título oficialmente reconocido en su liturgia. Era vista como portadora legítima del mensaje de la resurrección, como figura de autoridad espiritual y como discípula de Jesús de enorme prestigio. En Oriente, Magdalena es honrada litúrgicamente el 22 de julio como apóstol, un estatus que Occidente nunca aceptó durante siglos. La coexistencia de ambas visiones revela una profunda divergencia en cómo se interpretó su figura y su legado. Examinar el contexto del siglo I en Éfeso también nos ayuda a entender por qué esta tradición puede tener una base histórica sólida. Según las cartas paulinas y las epístolas juánicas, la región de Asia Menor era un lugar de intensos debates doctrinales. Allí convivían cristianos judíos, cristianos gentiles, discípulos de Juan el Bautista, seguidores de enseñanzas helenísticas y comunidades marcadas por visiones apocalípticas. En ese ambiente, una maestra espiritual como María Magdalena habría tenido un espacio natural,
especialmente si venía acompañada de Juan, cuya autoridad intelectual era profundamente respetada. Muchas fuentes orientales afirman que Magdalena habría ayudado a establecer estructuras comunitarias, habría apoyado a los pobres y habría enseñado mensajes sobre la transformación interior del alma, coherentes con la espiritualidad contemplativa que se atribuye a Juan. Aunque es imposible verificar cada detalle, lo que sí está documentado es que el cristianismo efesio estaba fuertemente influido por figuras de gran prestigio que dejaron huella en los siglos siguientes. Un elemento relevante es la conexión entre Éfeso y la Virgen María. La tradición más antigua que afirmaba que la Madre de Jesús pasó sus últimos años en Éfeso junto a Juan aparece en escritos patrísticos y crónicas bizantinas. Esta tradición se basaba en la interpretación del pasaje del Evangelio de Juan, donde Jesús, desde la cruz, dice a María: «He ahí tu hijo», y a Juan: «He ahí tu madre». 19 y 26, 27 et. Para las comunidades orientales, este gesto se interpretó como un acto literal. Juan se llevó a María a su hogar. Si esa tradición se consideraba auténtica y fue ampliamente aceptada en Oriente, entonces no resulta extraño que María Magdalena también formara parte de ese círculo íntimo. Ella había seguido a Jesús desde Galilea, había sido testigo de la crucifixión, había visto la resurrección y, según Lucas, formó parte del grupo de mujeres que asistían a los discípulos. Su presencia en Éfeso encaja orgánicamente dentro de este entramado histórico. La arqueología aporta a otra pieza interesante. En Éfeso existen ruinas de una basílica dedicada a Juan, construida en el siglo VI bajo el reinado de Justiniano, sobre un lugar venerado desde el siglo II. Cerca de esa zona, en textos de peregrinos tardíos, se menciona un sitio asociado a la memoria de María Magdalena. Aunque no se han encontrado restos atribuibles directamente a ella, sí existe un testimonio constante de culto y devoción que sugiere la preservación de una tradición muy antigua. No es casual que el traslado de reliquias a Constantinopla, práctica común en el siglo IX, se haya justificado diciendo que provenían precisamente de Éfeso. La Iglesia no necesitaba inventar un origen, bastaba con apoyarse en una tradición preexistente. Para comprender por qué esta tradición fue marginada en Occidente, debemos examinar la rivalidad teológica entre las iglesias orientales y la romana. Mientras que Oriente favorecía una visión más mística, litúrgica y teológica del cristianismo, Roma se centró en construir una estructura jurídica, institucional y jerárquica. En este marco, figuras como Juan y María Magdalena tenían un peso especial en Oriente, pero no encajaban del todo en la visión romana. El cristianismo occidental necesitaba un modelo femenino oficial que reforzara el ideal de sumisión, pureza y obediencia. La Virgen María en su rol de madre. Magdalena, como maestra espiritual y compañera de Juan en Éfeso, no encajaba en esa construcción. Por eso esta tradición, aunque respetada en Oriente, fue dejada de lado en la narrativa latina. La tradición efesia no afirma que María Magdalena haya tenido una muerte violenta o misteriosa. Al contrario, presenta un final digno, honorable y lleno de serenidad. Esto es particularmente significativo en comparación con otras tradiciones de martirio. El hecho de que la tradición de Éfeso describa una muerte natural sugiere que en ese contexto, su figura no necesitaba ser dramatizada para adquirir autoridad espiritual. Su relevancia ya era suficiente. El énfasis no está en cómo murió, sino en la comunidad donde vivió y enseñó. Esta tradición conserva la imagen más respetuosa y equilibrada de Magdalena, la de una mujer sabia, contemplativa y profundamente venerada por los cristianos del Asia Menor. Lo más intrigante de esta línea histórica es que representa exactamente lo contrario de lo que la Iglesia occidental quiso promover durante siglos. En vez de una mujer reducida a pecadora arrepentida, encontramos a una líder espiritual. En vez de ocultamiento, veneración. En vez de marginalidad, centralidad. Esta diferencia revela que la memoria de María Magdalena fue moldeada por intereses teológicos regionales, y que la versión que terminó dominando en Occidente no fue necesariamente la más antigua ni la más respetuosa, sino la que mejor servía a la estructura institucional. Ahora que hemos analizado en profundidad la tradición oriental, en la siguiente parte entraremos en la tradición del martirio en Roma. Una versión más abrupta, donde Magdalena aparece como figura confrontacional,
profundamente activa y capaz de desafiar incluso al poder imperial. Para comprender la tradición que sitúa la muerte de María Magdalena en Roma, bajo las persecuciones de Nerón, necesitamos sumergirnos en uno de los capítulos más violentos y complejos de la historia romana del siglo I. No estamos ante una simple leyenda hagiográfica. Estamos ante un período históricamente documentado por autores paganos, cristianos y judíos, un período que marcó profundamente la memoria de las primeras comunidades cristianas. Las persecuciones neronianas, ocurridas tras el incendio de Roma en el año 64 perso, se convirtieron en símbolo del martirio cristiano, en un punto decisivo que moldeó la identidad de la joven fe y definió la narrativa del sacrificio por la verdad. Que la figura de María Magdalena aparezca en este contexto en tradiciones antiguas no es casualidad. Revela tanto la importancia que ciertos grupos le atribuían como el tipo de liderazgo que reconocían en ella. Para contextualizar esta tradición, debemos partir del testimonio de los historiadores romanos antiguos. Tácito, en sus Anales XV, 44 ed. Describe cómo, tras el incendio que devastó gran parte de Roma, Nerón buscó un grupo social al cual culpar para desviar las sospechas de haber provocado el incendio. Los cristianos, vistos entonces como una secta marginal de origen judío, con costumbres incomprendidas y reuniones secretas, se convirtieron en un blanco ideal. Tácito menciona explícitamente que Nerón sometió a este grupo a torturas atroces, los cubría con pieles de animales para ser despedazados por perros, los hacía crucificar y los convertía en antorchas humanas para iluminar sus jardines nocturnos. Su testimonio es considerado uno de los registros más fiables sobre las primeras persecuciones contra cristianos. En este ambiente de brutalidad documentada, las tradiciones cristianas posteriores comenzaron a ubicar la muerte de figuras importantes en Roma. Sabemos con bastante certeza que Pedro murió allí, y que Pablo también fue ejecutado, probablemente decapitado por ser ciudadano romano. Estas tradiciones, aunque no completamente verificables desde un punto de vista arqueológico, se han mantenido con suficiente consistencia en manuscritos antiguos como para ser consideradas plausibles. En ese mismo conjunto de relatos, especialmente dentro de textos apócrifos, literatura patrística temprana y tradiciones orales de los siglos II y III, aparece un elemento sorprendente: referencias a una mujer discípula que habría viajado a Roma para testificar ante el poder imperial. Algunas versiones no mencionan su nombre, otras la identifican indirectamente como la discípula amada del Maestro, otras de forma más explícita la vinculan con María Magdalena. Los textos apócrifos cristianos, como Hechos de Pedro, Hechos de Pablo y Tecla, Hechos de Andrés y Hechos de Felipe, suelen combinar hechos históricos con elementos teológicos, pero también reflejan preocupaciones reales de las comunidades de su tiempo. En estos textos encontramos un patrón recurrente: figuras discípulas, especialmente mujeres, enfrentándose al poder imperial para defender la verdad de Cristo. La figura de Tecla, por ejemplo, aunque no es Magdalena, muestra que las comunidades cristianas del siglo II reconocían el rol activo de discípulas femeninas, capaces de predicar, bautizar, viajar y desafiar autoridades. El hecho de que exista espacio en estas tradiciones para mujeres con autoridad espiritual sugiere que la presencia de María Magdalena como predicadora itinerante en Roma no sería implausible desde un punto de vista cultural. Para comprender por qué esta tradición pudo haber surgido, debemos considerar la expansión del cristianismo durante los primeros 30 años posteriores a la muerte de Jesús. Según los estudios de Wayne Mix, Larry Hurtado y Raymond Brown, el cristianismo creció como una red de comunidades domésticas interconectadas, donde tanto hombres como mujeres cumplían roles de liderazgo. Pablo mismo menciona a mujeres como Priscila, Febe, Junia y Lidia como colaboradoras activas en la misión. En este contexto, la posibilidad de que María Magdalena, una discípula con autoridad extraordinaria, hubiera participado en viajes misioneros, incluido un viaje a Roma, no es descabellada, especialmente si lo hizo acompañando a otros discípulos como Pedro o Juan en etapas tempranas. La tradición que describe su llegada a Roma suele asociarla con un propósito claro: testificar ante el emperador. Esta idea, que a primera vista puede parecer legendaria, tiene un trasfondo histórico profundo, pues existía un precedente bíblico. Pablo mismo expresa en sus cartas el deseo de apelar su causa ante el emperador. Oms 25, 11 ad.
Esa apelación legal no era una fantasía. Era un derecho jurídico de los ciudadanos romanos. Aunque no sabemos si Magdalena era ciudadana, las tradiciones apócrifas suelen señalar que figuras cristianas acudían a Roma por razones legales o en defensa de sus comunidades. Una variante de esta tradición afirma que Magdalena viajó a Roma para denunciar la injusticia cometida contra Jesús ante Nerón. Este motivo aparece en textos tardomedievales, pero se basa en tradiciones orales mucho más antiguas que describían a Magdalena como una mujer valiente y profética. En Oriente, algunos manuscritos del Menologio la describen como una predicadora incansable, lo cual encaja con la idea de un viaje misionero de carácter confrontacional. Una vez ubicada en Roma, la tradición señala varios posibles destinos: que fue arrestada junto con otros discípulos durante las redadas neronianas, que fue ejecutada públicamente en el circo, que fue crucificada como muchos otros seguidores de Cristo, que fue decapitada, al igual que Pablo. Estos relatos tienen un patrón común: la vinculan con el martirio. La asociación de su figura con el martirio tiene una lógica teológica profunda. En los siglos II y III, el martirio era considerado la forma más sublime de testimonio cristiano. Las comunidades cristianas veían en los mártires no solo héroes espirituales, sino intercesores y modelos de fe. Si una tradición local afirmaba que María Magdalena había muerto como mártir, esa afirmación elevaba su estatus espiritual al nivel de los apóstoles principales. Sin embargo, es precisamente esta elevación lo que habría motivado su silenciamiento en la Iglesia institucional occidental posterior. Una mujer mártir, discípula directa de Jesús, testigo de la resurrección y ejecutada en Roma por proclamar la verdad cristiana. Esa figura competía directamente con Pedro y Pablo, pilares del prestigio apostólico romano. La motivación política detrás del silenciamiento de esta tradición es evidente. Reconocer a María Magdalena como mártir en Roma habría fortalecido la legitimidad de su autoridad espiritual, y además habría socavado la imagen de Magdalena como pecadora arrepentida, una construcción propagada siglos más tarde por Gregorio Magno para justificar una teología clerical centrada en la obediencia femenina. La Iglesia romana tenía claro que la memoria oficial debía presentar un modelo femenino basado en pureza, maternidad y silencio, no en confrontación, liderazgo y martirio. Por eso, aunque esta tradición aparece en manuscritos y relatos de comunidades cristianas de Oriente y Occidente, nunca fue integrada en la narrativa oficial. Una pieza importante para evaluar esta tradición es el análisis del ambiente romano de mediados del siglo I. La Roma de Nerón era un lugar donde los seguidores de Jesús eran considerados supersticiosos, antisociales y potencialmente subversivos. Las fuentes romanas los veían como un grupo peligroso, porque hablaban de un rey ejecutado por Roma y anunciaban que ese rey volvería. La idea misma de resurrección, incomprensible para mentalidades grecorromanas tradicionales, era considerada fanática. Cualquier persona que predicara abiertamente este mensaje en la capital del imperio corría riesgo de muerte. Por lo tanto, la presencia de Magdalena en Roma habría sido un acto de enorme valentía. Su muerte como mártir encajaría perfectamente en ese contexto cultural. Otra pieza clave es la naturaleza de los relatos que mencionan su martirio. Aunque no existe un documento oficial que lo confirme, los textos apócrifos y tradiciones locales que lo mencionan lo hacen desde un tono reverencial, como si se tratara de un hecho asumido dentro de esa comunidad. Esto sugiere que, aunque no fue una tradición universal, sí tuvo arraigo en ciertos círculos que consideraban a María Magdalena una figura fundamental en la misión apostólica. El hecho de que ninguna fuente oficial conserve esta tradición de forma explícita puede interpretarse de dos maneras: o bien se trató de un recuerdo local que no ganó difusión general, o bien fue un relato que se consideró peligroso para la construcción institucional del cristianismo romano, y por ello fue relegado a los márgenes. La segunda opción resulta más coherente con lo que sabemos sobre la forma en que Roma consolidó su autoridad a través de la promoción de Pedro y Pablo como columnas de la Iglesia, un modelo que no dejaba espacio para una tercera figura femenina con autoridad equivalente. La tradición romana del martirio, vista desde la perspectiva histórica, es menos sobre los detalles específicos de cómo murió, y más sobre lo que sugiere que María Magdalena no desapareció silenciosamente, que siguió predicando, que su autoridad era reconocida,
y que su fe la llevó a enfrentarse al poder imperial. Este retrato contrasta profundamente con la imagen occidental tradicional, pero encaja perfectamente con la figura descrita en textos gnósticos, una discípula valiente, inspirada y profundamente conectada con la revelación del resucitado. A medida que avanzamos en este análisis, emerge una constante inquietante. La tradición romana del martirio habría sido la más peligrosa para la narrativa institucional de la Iglesia. En la jerarquía simbólica del cristianismo occidental, solo Pedro y Pablo fueron mártires en Roma. Incluir a María Magdalena en esa categoría habría transformado la historia del cristianismo de forma irreversible. La tradición que afirma que María Magdalena habría muerto asesinada, no por romanos, sino por cristianos, es sin duda la más inquietante, la más censurada y la más simbólicamente poderosa de todas. Para entenderla con rigor histórico debemos entrar en un territorio donde se mezclan memoria oral, tensiones doctrinales del siglo I b.C., persecuciones intraeclesiales del siglo II y III, y finalmente el legado espiritual de comunidades medievales que afirmaron conservar enseñanzas transmitidas desde los primeros discípulos. No podemos leer esta tradición como un relato aislado, debemos comprenderla como la expresión de un patrón ampliamente documentado, el conflicto interno dentro del cristianismo primitivo, donde la lucha por definir la ortodoxia y establecer autoridad espiritual llevó a procesos de silenciamiento, exclusión y, en ocasiones, violencia directa entre cristianos. Para comenzar, el dato histórico central es este. Los primeros cristianos se persiguieron entre sí antes, durante y después de las persecuciones romanas. Este no es un dato especulativo, es información confirmada por fuentes cristianas de la época. Pablo discute violentamente con otros misioneros en sus cartas, denuncia la existencia de falsos apóstoles. 2 Cor 11 y 13 Z acusa a otros discípulos de predicar otro evangelio. Gal 1 y 8 te describe conflictos que involucran exclusión, tensiones entre judaizantes y helenistas, y la intervención de líderes que cuestionaban su autoridad. En los Hechos, aparece una disputa abierta entre Pablo y Bernabé, otra entre Pedro y Pablo en Antioquía, y varias comunidades divididas por doctrinas competidoras. Más tarde, entre los siglos II y III XX, los escritos patrísticos de Ireneo de Lyon, Tertuliano, Epifanio y Orígenes confirman que grupos cristianos enteros eran perseguidos, no por romanos, sino por otros cristianos, por sostener doctrinas distintas. Los montanistas, por ejemplo, fueron expulsados y calumniados. Los marcionitas fueron perseguidos y sus textos destruidos. Los gnósticos sufrieron confiscaciones, quemas de manuscritos y expulsiones. Los ebionitas fueron condenados. Los discípulos de Valentino fueron hostigados. Los seguidores de Basilides fueron marginados. Este ambiente de confrontación doctrinal no dejó espacio para figuras que representaran una visión espiritual incompatible con el modelo episcopal que se estaba consolidando. En este contexto debemos situar el surgimiento de la tradición cátara. Los cátaros, que florecieron entre los siglos XI y XIII en el sur de Francia, afirmaban ser herederos de una tradición espiritual más antigua, vinculada a enseñanzas interiores, ascéticas y gnósticas. Aunque los cátaros vivieron 1000 años después del siglo I b.C., sus creencias, prácticas y textos perdidos muestran continuidades con corrientes cristianas del siglo II. No se trata de una línea de transmisión directa demostrable, sino de afinidades espirituales y doctrinales, énfasis en la pureza interior, rechazo de la autoridad eclesiástica institucionalizada, lectura simbólica de la escritura, crítica del poder clerical, y una visión radical de la relación entre el alma y lo divino. Lo crucial es que entre los cátaros circulaba una tradición persistente. María Magdalena no murió en Éfeso ni como mártir romana, fue eliminada por órdenes de líderes cristianos que temían su autoridad espiritual y su acceso a enseñanzas secretas del Maestro. Esta tradición afirmaba que, tras años de enseñanza en la cueva de Sainte-Baume, Magdalena fue envenenada por emisarios enviados desde comunidades de Jerusalén o Antioquía, alarmadas por la influencia que seguía ejerciendo y por la preservación de doctrinas que contradecían la estructura apostólica emergente. Ahora bien, ¿hay bases históricas que permitan considerar plausible esta afirmación? Para responder necesitamos examinar 3 puntos documentados. 1.
La existencia de conflictos internos violentos entre cristianos en los siglos I y II. La historia demuestra que la diversidad doctrinal cristiana era enorme y que la búsqueda de uniformidad generó tensiones severas. Comunidades enteras fueron excomulgadas y sus líderes perseguidos. Es cierto que no hay registros explícitos de asesinatos ordenados entre cristianos durante ese periodo, pero sí hay evidencia de expulsiones, estigmatizaciones y destrucción de textos. Si una figura representaba una amenaza significativa para la estabilidad doctrinal, era plausible que se intentara neutralizar su influencia. 2. El hecho de que muchos textos asociados a María Magdalena fueron sistemáticamente suprimidos. El Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Pistis Sophia y otros textos vinculados a su figura no fueron simplemente ignorados, fueron activamente prohibidos, confiscados y destruidos por los obispos que buscaban consolidar una ortodoxia única. Las bibliotecas cristianas de Alejandría, Antioquía y Cesarea fueron escenarios de destrucciones documentadas. La idea de que se habrían destruido escritos mientras se dejaba intacta la vida del autor o figura principal resulta inconsistente con los patrones históricos. 3. El surgimiento del culto magdaleniano en el sur de Francia siglos antes del catarismo. Los cátaros no inventaron la figura de Magdalena en Provenza, heredaron una tradición que existía desde el siglo V por-C. Este culto afirmaba que Magdalena vivió, enseñó y murió en esa región. La presencia de santuarios antiguos, reliquias y rutas de peregrinación demuestra que este relato tenía una base histórica, o al menos una memoria comunitaria fuerte. Los cátaros reinterpretaron esta tradición dentro de su propia visión espiritual. El elemento del envenenamiento, mencionado en documentos inquisitoriales tardíos, que describen creencias cátaras, parece ser un desarrollo simbólico de un conflicto estructural más antiguo, la eliminación doctrinal de la autoridad espiritual femenina. Aunque no se puede afirmar que este asesinato haya ocurrido literalmente, sí se puede afirmar que su fundamento simbólico representa una verdad histórica más profunda. La figura de María Magdalena fue activamente borrada por la institución eclesiástica. Las fuentes medievales que documentan creencias cátaras muestran que para ellos Magdalena encarnaba el ideal del alma purificada, la maestra de conocimiento, la guía espiritual que transmitía enseñanzas interiores sin intermediarios sacerdotales. En contraste con ello, la Iglesia romana la presentaba como prostituta arrepentida, un arquetipo que reforzaba la subordinación femenina. Las dos imágenes no podían coexistir. Una representaba libertad espiritual, la otra obediencia moral. Una enfatizaba la revelación interior, la otra la mediación clerical. Una inspiraba liderazgo femenino, la otra reforzaba su exclusión. Lo más significativo es que los cátaros afirmaban que Magdalena habría sido perseguida por sus propios hermanos en la fe, no por paganos. ¿Por qué este detalle? Porque refleja un hecho histórico fundamental. La persecución más intensa contra movimientos cristianos alternativos vino de otros cristianos. Roma persiguió a los gnósticos más ferozmente que el propio Imperio Romano, destruyó sus textos, quemó sus bibliotecas y los declaró enemigos de la verdad. La Iglesia perseguía no solo a paganos, sino también a cristianos desviados. El exterminio de los cátaros entre los siglos XII y XIII, una cruzada completa, con miles de muertos, es un eco tardío de este patrón. La eliminación de cristianos considerados peligrosos por su doctrina. Entender la tradición cátara del asesinato de Magdalena requiere integrar este patrón en una lectura histórica responsable. No es necesario asumir el envenenamiento literal para reconocer el trasfondo histórico que inspiró esta narrativa, la profunda hostilidad de la institución eclesiástica hacia cualquier figura que representara un modelo de espiritualidad interior y sin jerarquías. Si Magdalena enseñaba un cristianismo basado en experiencia directa del divino, igualdad espiritual, conocimiento interior, ausencia de jerarquías, libertad del alma y revelación personal, entonces era inevitable que la Iglesia institucional, con su énfasis en autoridad, sacramentos, sacerdocio y obediencia, la percibiera como una amenaza. Y lo más peligroso no era lo que ella enseñaba, sino lo que representaba, una discípula femenina cuya autoridad provenía directamente de Jesús mismo, sin mediación masculina alguna. La tradición cátara, al afirmar que fue silenciada físicamente,
expresa la convicción profunda de que este conflicto no fue simbólico sino real. Su muerte, según esta versión, no fue producto de persecuciones externas, sino de un conflicto interno por el control de la herencia espiritual de Jesús. Lo más perturbador de esta tradición no es la acusación del asesinato en sí, sino el elemento que la conecta con las otras dos. En todas las versiones, la memoria oficial de Magdalena fue borrada. Su muerte no dejó marcas institucionales, sus enseñanzas fueron suprimidas, sus textos fueron quemados, su figura fue transformada. La tradición cátara no hace más que verbalizar lo que los documentos históricos revelan, que hubo un esfuerzo sistemático, sostenido y estratégico por eliminar la autoridad de María Magdalena del cristianismo institucional. Cuando analizamos de manera conjunta las tres tradiciones históricas, la oriental que la ubica muriendo en Éfeso, la romano-apócrifa que la presenta como mártir bajo Nerón, y la cátara que la señala como víctima de un silenciamiento interno, algo extraordinario emerge. Estas versiones no compiten entre sí, sino que se complementan al revelar un mismo patrón histórico de fondo. Cada tradición preserva una pieza distinta del rompecabezas que la historia oficial intentó destruir. Cuando unimos estas piezas con rigor académico y comprensión del contexto sociopolítico de los siglos Ibrí al V, aparece una imagen clara, coherente y completamente transformadora del papel real que tuvo María Magdalena en los orígenes del cristianismo. Para comenzar, observemos el primer punto de convergencia. En ninguna tradición antigua María Magdalena aparece como figura marginal. Todas las versiones la presentan activa, presente en comunidades concretas, enseñando, transmitiendo conocimiento, formando discípulos o ejerciendo autoridad espiritual. Este dato, aunque pueda parecer obvio, es absolutamente crucial. La imagen occidental posterior, la de una mujer arrepentida, pasiva y sin rol apostólico, no aparece en ninguna fuente de los primeros siglos. Al contrario, incluso los textos canónicos insisten en que ella fue la primera testigo de la resurrección, un privilegio espiritual que en el judaísmo del siglo I era inconcebible en una mujer si no existía una intención deliberada de preservar su importancia. El segundo punto de convergencia es aún más revelador. Las tres tradiciones afirman que Magdalena vivió después de la resurrección en un contexto de movimiento y misión, ya sea en Éfeso, Roma o Provenza. Esto significa que en la memoria antigua, ella no se retiró ni se escondió, no desapareció traumatizada, no se recluyó. Las comunidades que preservaron su memoria la vieron como figura itinerante, predicadora, líder y maestra. Era una mujer que seguía proclamando el mensaje del Cristo resucitado, porque ese era su encargo directo, recibido de Jesús mismo. El tercer punto de convergencia, y quizá el más perturbador, es este en todas las tradiciones. María Magdalena desaparece de la historia institucional justo en el momento en que el cristianismo comienza a consolidar una estructura patriarcal de poder. Esto no puede ser casualidad. Cuando examinamos el desarrollo histórico del cristianismo entre los siglos Ibrí, encontramos un proceso gradual pero firme de centralización de la autoridad en manos de obispos varones, con el obispo de Roma tomando un papel cada vez más dominante. En este contexto, la memoria de una mujer con autoridad espiritual directa, con enseñanzas propias, con discípulos y con influencia independiente, representaba un desafío estructural. Este fenómeno se vuelve aún más evidente si observamos los escritos de los padres de la Iglesia. En los siglos II y III, figuras como Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alejandría y Epifanio escribieron extensamente contra las corrientes cristianas que promovían enseñanzas interiores, gnosis o liderazgo femenino. Las comunidades que veneraban a María Magdalena tendían a asociarla con revelación interior, visión espiritual y autonomía doctrinal. Para la Iglesia institucional, todo esto era peligroso. La estrategia entonces fue doble: eliminar los textos que la presentaban como maestra, transformar su figura en un arquetipo moral inocuo, la pecadora arrepentida. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue cuidadosamente construida durante siglos, hasta que finalmente, en el año 591, el Papa Gregorio Magno consolidó la triple identificación errónea que la convirtió oficialmente en prostituta arrepentida. Este evento, documentado en su homilía 33, no se basó en ningún pasaje bíblico,
fue una interpretación teológica diseñada para desviar la atención de su autoridad espiritual. Con ese gesto, su figura quedó redefinida para todo Occidente durante casi 1400 años. Ahora bien, ¿cómo encajan las tres tradiciones de su muerte en este proceso? Aquí es donde la evidencia revela un patrón sorprendente. Un punto. La tradición de Éfeso fue marginada porque presentaba a Magdalena como maestra respetada. Era una tradición demasiado digna, demasiado elevada, demasiado cercana al corazón espiritual del cristianismo oriental. Reconocerlo implicaba aceptar a una mujer con rol apostólico igual al de Juan. Roma no podía integrar esa imagen en su propio relato jerárquico sin comprometer su narrativa sobre Pedro. 2. Pors. La tradición romana del martirio fue silenciada porque igualaba a Magdalena con los apóstoles principales. Un martirio en Roma la habría colocado al nivel de Pedro y Pablo, socavando el monopolio simbólico de la autoridad romana. La Iglesia no tenía ningún interés en permitir que una mujer compartiera ese pedestal, especialmente si su figura estaba asociada con enseñanzas alternativas. 3. La tradición cátara del asesinato expresa simbólicamente la lucha interna del cristianismo por su identidad. Los cátaros no necesitaban inventar un asesinato literal para transmitir una verdad histórica más profunda. María Magdalena fue silenciada por el cristianismo institucional. No con veneno quizás, pero sí mediante censura, distorsión y destrucción de textos. La verdad histórica detrás de esta tradición es que su memoria fue eliminada activamente, y no por paganos, sino por cristianos que buscaban consolidar una única versión de la fe. Cuando unimos estas tres líneas de transmisión, aparece un mismo mensaje. El final de María Magdalena fue borrado porque su legado era incompatible con la estructura patriarcal que estaban haciendo. Este tipo de borrado histórico no era extraño en la antigüedad. Sabemos que figuras filosóficas, sacerdotales, científicas y políticas de renombre fueron deliberadamente silenciadas o distorsionadas cuando sus ideas representaban una amenaza para el poder establecido. Hipatia de Alejandría, por ejemplo, fue asesinada por cristianos en el siglo V por ser una mujer de enorme autoridad intelectual. Su muerte, documentada por Sócrates Escolástico, muestra que en el mundo antiguo una mujer influyente que desafiaba estructuras masculinas podía enfrentarse a consecuencias mortales. La tradición cátara que afirma que Magdalena murió asesinada refleja precisamente este patrón histórico comprobado. Si examinamos ahora el contexto global, vemos que la desaparición de Magdalena encaja perfectamente dentro de una lógica histórica. Una mujer que fue discípula directa de Jesús, una maestra espiritual, una visionaria, una líder de comunidades, una depositaria de enseñanzas interiores, una figura venerada en múltiples regiones, no podía sobrevivir en una estructura eclesiástica que prohibía el liderazgo femenino, que perseguía doctrinas místicas y que buscaba una autoridad centralizada. La ausencia de información oficial sobre su muerte no es una prueba de que no se sepa qué ocurrió, sino una prueba de que alguien decidió que no debía saberse. Y aquí llegamos al punto final y más importante de este análisis documental. No importa cuál de las tres tradiciones sobre su muerte sea literalmente cierta. Todas revelan una misma verdad histórica. María Magdalena fue deliberadamente borrada porque su autoridad espiritual era demasiado grande para la Iglesia institucional. Sin embargo, el intento de borrarla no tuvo éxito absoluto. Su memoria sobrevivió donde menos esperaba la institución: en monasterios orientales, en liturgias bizantinas, en comunidades gnósticas, en tradiciones coptas, en leyendas provenzales, en enseñanzas cátaras, en manuscritos enterrados en el desierto de Egipto durante 1500 años, y en la persistencia del recuerdo popular que la reconocía como apóstol de los apóstoles. Hoy, al reconstruir cuidadosamente estas piezas, podemos afirmar con rigor histórico que María Magdalena no desapareció porque no existieran datos sobre su muerte. Desapareció porque esos datos eran peligrosos para quienes buscaban reescribir la historia del cristianismo de acuerdo con sus propios intereses. La verdad final del destino de María Magdalena no se encuentra en un solo texto ni en una sola tradición, sino en la suma de todas las voces que sobrevivieron a pesar de la censura, las que la vieron morir anciana, las que la vieron morir mártir, las que la vieron morir silenciada. Todas ellas describen a una mujer cuya importancia desbordaba los límites impuestos por la historia oficial. Cuando entendemos este patrón, reescribimos no solo su historia, sino la historia del cristianismo, un cristianismo en el que la primera testigo de la resurrección,
la discípula más cercana a Jesús y una maestra espiritual extraordinaria, no fue un adorno de la narrativa, sino un pilar central que la institución trató de borrar, y no pudo.